Muy buenas, Chiqui Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte y conocerte de manera vía virtual en esta cuenta de África Futbolera, que me parece una magnífica iniciativa para entrarnos al mundo no solo de elefantes, jirafas, diamantes, oro y toda esa gran riqueza cultural de África, sino también por medio del fútbol. Cuéntanos un poco sobre ti, porque bueno, todos te conocemos, pero para quien no te conozca, ¿quién es Chiqui Marco? Bueno, yo fui un árbitro, he sido el árbitro más joven en la historia del fútbol mexicano. Debuté en primera división a los 22 años, casi 23. Fui a 9 torneos internacionales, de los cuales 3 de ellos fueron Copa del Mundo Mayor, Alemania, Sudáfrica y Brasil. Cierro mi ciclo de manera voluntaria con 40 años. Decido ya no ir por Rusia, había cumplido mis objetivos personales como árbitro. Dirigí la semifinal de la Copa del Mundo Brasil-Alemania, obviamente el 7-1, como dicen en Brasil, la vergüenza más grande del fútbol brasileiro, el 1-7, entre ellos la mordida de Suárez que no vi. Debido a este tipo de incidentes, nació o ratificó la necesidad del VAR, ¿no? Porque al siguiente mundial ya hubo video assistant referee, entre otro tipo de acontecimientos. Y bueno, también soy entrenador, licenciada UEFA grado superior en España, en la cual puedo dirigir primera, segunda, tercera división, primera división, ser segundo entrenador. También tomé el curso de director, estoy cualificado, certificado para director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol. También tengo el título de entrenador mexicano, soy licenciado en educación física y bueno, y también he estado en los medios de comunicación. Tienes muchísimas cosas, pero cuéntanos un poquito cómo fue tus inicios, cómo te dio por ser árbitro. Bueno, me invitaba un compañero joven árbitro a este mundo, yo no quería, decía, ¿quién quiere, quién lógico o inteligente pudiera querer introducirse al mundo del arbitraje cuando siempre son, digamos, cuestionados severamente? Pero era fútbol amateur, era época de estudiante, yo hacía biatlón, hacía correr y ciclismo al mismo tiempo y me introduje al triatlón, no me fue muy bien el triatlón, pero me gustaba ese deporte. Entonces quise tomar de manera paralela algo, me lleva a la designación una cédula arbitral o un informe, un partido de juveniles, me pone la ropa de árbitro y me presento al campo de juego. Sin saber las reglas de juego, me pongo a silbar como muchos, ¿eh? Creemos que el hecho de haber jugado fútbol o creerle a los del micrófono de la televisión, Exacto. sabemos las reglas. Y no lo Bueno, sabes yo todo. silbaba, Sí. exacto, y silbaba a mi buen entender, medio me respetaron los jugadores, me gustó la sensación de que al final silbas y te dan la mano, o sea, cositas distintas. Y lo más importante también, bueno, que también para un estudiante de preparatoria o de medio superior, que llegan y te dan tus respectivos 180 pesos, es decir, algo así como actualmente 10 eurillos, ¿no? Ujú. Unos 10 eurillos, en esa época eran de 1990, para un chaval de esa época, pues estaba, te cansaba para ir con la Exacto. novia al cine, arbitrabas 5, pues te Ujú. cansaba, o sea, era una buena posibilidad. Sin embargo, me fue gustando y así, hasta que un día se juega la final de Italia 90 y Edgardo Codesal, el árbitro mexicano uruguayo, la dirige y yo le digo a este chico, a ver, una pregunta, si yo me pongo ya serio en este tema y me preparo y me cualifico, ¿puedo ir a los mundiales? Ah, claro, pero es muy difícil. Ah, no, no, no te pregunté si es difícil o no la ruta. ¿Puedo ir a los mundiales siendo árbitro de la Federación Mexicana de Fútbol? Sí, perfecto. Dejé el Adelante. ciclismo y me metí al mundo del arbitraje allá en serio. Dije, voy a 3 mundiales y me retiro. Y fui a 3 mundiales y en el Y tercero me retiré. lo cumpliste. ¿Cómo ha sido ese recorrido Sí, hasta llegar hasta ahí? bueno, es un recorrido que tienes que tener una gran convicción del Ujú. objetivo final que quieres obtener. Porque si tú en el proceso, con las múltiples caídas, desafíos, éxitos, peligros, te limita tu objetivo final, pues nunca estuviste convencido. O sea, yo estuve convencido de yo quería llegar, no es que Ujú. tenía, no es que me habían obligado, era un Tú propósito querías de llegar hasta vida. ahí. Claro, un propósito de vida. Y entonces, bueno, puedes solventar las dificultades. Obviamente, ser árbitro amateur, ¿qué te gusta? De alevines, etcétera. Luego pasar al arbitraje profesional, que en México se considera tercera división, Ujú. lo que viene siendo la tercera española, como la quinta división, sexta. Y posteriormente,
ir avanzando hasta que hago mis procesos, compito, empiezo a generar de alguna manera una cierta inquietud de mis dirigentes arbitrales que vieran en mí un talento deportivo, por decirlo de una manera, y empezar a ganar y posicionarme, pasar ese gran embudo que tienes que llegar a primera división. Y llego a primera división porque en esa época empezó a entrar como que el arbitraje mexicano en una crisis. Eran árbitros veteranos de 50 años, de 48, de 40, pero no quiere decir que la edad los limitara, pero había muchos fallos. De pronto ya eran los mismos y como que el fútbol ya demandaba una Un cambio, frescura, exacto. un aire de cambio, ¿sí? Y entonces empieza a ver la necesidad. El presidente de la comisión de árbitros me ve, pero fíjate qué curioso. A él me toca arbitrar el partido de la Quinta del Buitre. Michel Butragueño, Hugo Sánchez, en el Celaya, que jugaron aquí en el Celaya. En primera, había un torneo que se llamaba Cuna del Fútbol Mexicano entre un equipo de segunda división con el Celaya. Y ese día expulso a Hugo Sánchez. Es el primer partido de Hugo Sánchez en México, yo lo expulso. Jamás me di cuenta que era Hugo Sánchez. Yo solo recuerdo que había un chaval, Un pelo chinillo, alocado, exacto. ajá, y que va con el asistente, llego yo y pum, amarilla, roja, ya está amonestado. Y cuando lo estoy sacando de la roja, dije, ah, caray, es Hugo Sánchez. Ah, caramba, ¿no? Pum, roja. Pero ya estaba, o sea, la decisión ya estaba tomada y pasaron acontecimientos que la misma federación dijo, pues este ha de tener algo de árbitro porque pues toma decisiones convencido sin mirar el nombre ni la historia. Adelante. Y así me gané la posibilidad de llegar a primera división. Como dijiste, te marcaste en tus inicios 3 mundiales. La primera llamada que recibiste creo que fue en 2006 y ahora si no, ahora tú me corriges. ¿Cómo la recibiste? Porque sería un sueño cumplido. A Alemania, bueno, yo hice un planteamiento cuando me dan el gafete FIFA en el año 99, a los 25 años, yo de pronto hago como un plan de vida ya pensando a nivel internacional. Ujú. ¿Qué proceso tenía que pasar para llegar al primer mundial? Dije, bueno, Corea-Japón 2002, jamás iría, o sea, no tengo ni el palmarés todavía para Ujú. posicionarme para Corea-Japón 2002. Sin embargo, Alemania 2006 sí lo tuve como un objetivo. Pues empezamos a competir. Recuerda que el Mundial de Corea-Japón 2002 fue uno de los peores mundiales de la historia arbitrados, Sí. con muchísimas polémicas, que generó la renuncia de varios miembros de las comisiones de árbitros en esa Copa del Mundo. Entre ellos, bueno, todos, renuncia Ángel María del Villar como vicepresidente de la UEFA a la comisión de árbitros de la FIFA. Blatter le da a la comisión de árbitros, le dice, bueno, te quedas con la comisión de árbitros a partir del 2003. Llegan los españoles a generar un cambio, muy buen trabajo, pienso yo, que lo que viene siendo José María García Aranda, Tresaco, empezaron a generar un material de enseñanza que no existía, fíjate qué interesante, no existía, porque en el 2002 cada árbitro dirigía conforme era su cultura futbolística. Por ejemplo, Ujú. los de China interpretaban una situación determinada reglamentaria de una manera, los españoles de otra, los mexicanos igual. O sea, cada quien veía un fútbol distinto. Llega este hombre, José María García Aranda, y dice esto no es posible, y empieza a generar un cambio. Y también empezamos los árbitros, porque fíjate, también es algo muy interesante, hasta antes de Corea-Japón 2002, los árbitros eran designados por dedo, por dedo. Es decir, Mm. políticamente hablando, decían, bueno, este me gusta, este va, este va. A partir de mis procesos, que fue el de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, todo fue por meritocracia. Meritocracia. Empezamos a tener evaluaciones diagnósticas permanentes. Primero diagnósticas y luego evaluaciones proceso a la Ujú. Copa del Mundo. ¿Qué tipo de evaluaciones? Técnicas, psicológicas, físicas, en tu liga local, en tu confederación, en torneos internacionales y en partidos eliminatorios para Copa del Mundo. Ahí donde tú das el paso de calidad para posicionarte y que la FIFA viera en ti y lanzaron el tema de precandidatos y luego candidatos a la Copa del Mundo. En Alemania 2006, el primer país en la historia en llevar dos árbitros a un mundial fue México. Mm. O sea, logramos los mexicanos posicionarnos. Eso generó mucha expectación en UEFA, por ejemplo. Decían, ¿por qué los mexicanos?
en Conmebol, en Asia, Ujú. pero es que lo que nunca entendieron es que cuando llegaron los españoles no importaba la nacionalidad. Los españoles dijeron, gánenlo los mejores. Exacto. Y ¡pum! Y a competir, y a competir, y a competir. Y nos logramos posicionar Armando Archundia, que le fue muy bien en Alemania 2006, mi compañero, y yo que fui con 6 partidos hice en ese mundial, pero éramos la tripleta más joven. Y no sé si recuerdas ese mundial. Los árbitros que peor arbitraron ese mundial fueron los de UEFA. Ujú. Marcus Mer, el alemán, se equivocó. Graham Paul amonestó 3 veces a un croata. Ujú. Se empezaron a caer, ¿quién más? Recuérdame nombres. Bueno, pero varios. Los europeos se cayeron todos, Sí, todos. a nivel europeo el arbitraje estuvo muy flojo. Muy flojo. África tampoco trascendió. Trascendió Nishimura, un árbitro Ujú. excelso. Ah, no es cierto, Nishimura fue en Sudáfrica. A ver, déjame ubicar. Sí. Bueno, estaba. En pocas palabras, los que sacaron la competición Ujú. fue Conmebol y CONCACAF. Y Arrionda, Elizondo, Archundia. Fueron los que sacaron avante las semifinales y la final. Porque los partidos se necesitan. Luego, no sé si recuerdas, ¿qué más hubo tremendamente? Ah, bueno, el partido de Nuremberg, el de Holanda, Portugal, el partido de más historias, de más ujú. tarjetas perdón, de más tarjetas en la historia de Copas del Mundo. Exacto. Ajá, yo estuve en ese partido de cuarto árbitro en Nuremberg, Países Bajos, Portugal, que después Mateo Laos llegó a quererlo igualar con ese arbitraje, madre mía, de Argentina, Países Bajos, que bueno, pero bueno, así ha sido el Mundial, así fue el primer Mundial. Yo me fui como frustrado, recuerdo, porque yo decía, yo puedo competir, pero te vas dando cuenta que a veces la juventud también tiene que pagar un precio y su proceso. Exacto. Cuando ya hacen el famoso recorte porque se colapsa el arbitraje de la Copa del Mundo de Alemania, se colapsa, llega Blatter y toda la gente a hablar con la comisión de árbitros y decir, pero ¿qué han hecho arbitralmente hablando? O sea, va a la baja terrible, se rompió. Fíjate, hay un tema muy interesante y te lo quiero comentar si me lo permites. Sí. Eh, Como el proceso fue tan arduo, Ujú. tan desgastante para llegar al Mundial, muchos árbitros llegaron al Mundial vacíos aquí. O sea, su límite emocional y competitivo era clasificarse al Mundial. Y no se prepararon para arbitrar el Mundial, que son cosas distintas, ¿eh? Sí. Hay gente que cree, ya llegó, ya estoy aquí, Y ya está. Ya he llegado y ya a lo está. que quiero, exacto. Pero Y, tienes que estar y, capacitado. es que fue un proceso nuevo y era el momento para dar el do de pecho. Es decir, ya estoy aquí, voy a mejorar. Y la realidad es que eso fue lo que pasó en Alemania. Cuando ya hacen el recorte, llega Horacio Elizondo y me dice, Marco, tipo argentino, ¿no? Muy buen árbitro, por ser un tipo ejemplar. Y me dice, ¿sabes? Fuiste la tripleta más joven de la Copa del Mundo. 6 partidos no es un tema menor. 2 de árbitro y 4 de cuarto árbitro. Dice, te rozaste con la creme de la creme. O sea, vete tranquilo. Oh, está bien, pero ya con los años te vas dando cuenta que no se equivocó Horacio Elizondo en darme ese consejo de tranquilidad emocional a un joven que consideraba. Y fíjate, no sé si después la FIFA hizo un feedback interno Ujú. sobre las designaciones. Bueno, después de ese torneo, a mí me envían al Mundial de Clubes. Árbitro en Yokohama, Boca, Milan, o Milan, Boca, campeón Ujú. Milan con Carleto en el banquillo. Estaba Maldini, Kaká, Pirlo, Dida, bla, bla, bla. De otro lado, los monstruos de Boca, que son muy buenos futbolistas, en la época grande de Boca. Entonces, árbitro la final, voy a ese mundial de clubes y cuando termino, uno de la FIFA dirigente me dice, una disculpa por lo de Alemania. O sea, creo yo que quizá ya en una evaluación ya más tranquilo, se dieron cuenta que mi rendimiento no fue malo, sino que pude haber hecho algo diferente en el Mundial. Pero bueno, al 2007 ya empecé a construir mi carrera para Sudáfrica 2010. ¿Cómo se prepara un árbitro para un mundial? Porque estamos acostumbrados a que los jugadores tengan sus entrenamientos, etc. Para un árbitro, ¿cómo se prepara el partido? ¿Estudiáis a las selecciones? ¿Qué jugadores tiene? ¿Qué comportamientos? Sí,
Mira, el mismo fútbol demandó a los árbitros y obligó un cambio de mente y estableció una metodología y profesionalizar, si no económicamente, profesionalizar, que ojo, no está mal pagado el arbitraje en algunos países, incluyendo México, se paga bien, creo, el arbitraje en España súper bien, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero no es el dinero lo que te profesionaliza, sino el deseo de querer ser mejor. ¿Cómo? Primero, no sé si te acuerdas, en los años 80, 90, decían los españoles, lo dicen mucho, este árbitro estaba muy tripón, ¿no? O sea, muy gordo, ¿no? O Sí. sea, había árbitros que podías dirigir con exceso de peso en Ujú. primera división. Después del 99, 97, 95, 2000, el periodo de 2000 al 2010, empezaron a pedirnos una grasa corporal de entre 15 y 14% de grasa corporal, 13. Ya era de grasa corporal, no peso, grasa. Empezamos a introducir, por ejemplo, los entrenamientos, la fuerza, las pesas, algo que antes estaba contraindicado. En mi época, fíjate, en mi época, cuando yo llegué a los 17 años al arbitraje, cuando corríamos los árbitros, los de mayor edad, no dejaban que tú los superaras. O sea, corrían con un trotecito de pasito, tun, tun, pasito, tun, tun, y no querían que nadie los superara. Yo recuerdo que estaba yo con compañeros jóvenes y les dije, oye, ya basta. Si no pueden, que no, pues que se quiten, vámonos. Y los rebasábamos, pum, vámonos, vamos jóvenes, a luchar por la justicia. Y de pronto me acuerdo que llegaban los árbitros ya grandes y decían, a ver, maestrito de educación física, si cuando llegues a mi edad, arbitra, dije, no, señor, ¿cómo voy a llegar a los 50 arbitrando? Hoy yo tengo 50, o en este momento. Ujú. Yo me voy a los 40, o sea, y 3 mundiales y me retiro. O sea, había que romper paradigmas de lo clásico, arraigado, poco esfuerzo, con los que tienen hambre de trascender. Y así empezó. Insisto, García Aranda introdujo un pensamiento. Dijo, los árbitros que no hablen inglés no van al mundial. Bueno, para los de Latinoamérica, Europa no tanto España porque está rodeado, aunque nosotros estamos pegados a Estados Estados Unidos, Unidos. no somos un país bilingüe, ¿eh? Porque Ujú. tú vas a Estados Unidos, a Miami, a Los Ángeles, y es México, o Sí, sea, todos exacto. hablan español. Entonces, no somos un país bilingüe salvo que tú inviertas en tu preparación, ¿de acuerdo? Eh, todos los europeos, la mayoría son políglotas, la mayoría te puede hablar italiano, francés, español, inglés, francés, en su mayoría. Exacto. Y normalmente los españoles son muy, muy buenos en los idiomas. Todos los demás, los italianos son los suizos, imagínate qué capacidad tiene para 5 idiomas, ¿no? Ujú. Francés y demás. Entonces, pero en el seno interno arbitral, decían los brasileños y los argentinos, esos europeos piden, hablan inglés, pero no arbitran. O sea, nosotros somos mejores. Ellos que hablen inglés y nosotros arbitramos. Pues fue verdad. En Alemania, los latinos, como te lo acabo de decir, ellos hablaban idiomas, pero no arbitraban. Los latinos arbitrábamos. O sea, quieras o no, sí existe una competencia internacional. Somos un grupo, pero sí hay un bloque entre quién es mejor. Conmebol, UEFA, África, Ujú. Asia, Oceanía o con CACAF. Entonces, de alguna manera, no quiere decir que le validáramos ese pensamiento, pero sí es una realidad que dirigir en estas latitudes, en América, y más en Sudamérica, si no tienes recursos arbitrales, no trasciendes, ¿eh? Tú lo has visto, cuando tú metes europeos con países, con equipos sudamericanos, Ujú. sufren, Sí, sufren. muchísimo. Sí, Y nosotros cuando vamos y arbitramos con europeos, fluimos de una manera, porque digamos que es un fútbol distinto. es muy Lo que sí te voy a diferente. decir una cosa, técnicamente hablando, para un árbitro de África, de América, dirigir a europeos, técnicamente hablando, no es un fútbol que tú estés familiarizado. Es excelso, o sea, excelso. O sea, el fútbol europeo sabe dar una patada y no te das cuenta, Ujú. sabe meter el cuerpo y no te das cuenta. El sudamericano es más burdo, entonces de alguna manera, pero mira, me tocó dirigir, por ejemplo, el España-Chile, el Ujú. famoso tiki-taka. Sí. Los chilenos me decían en Pretoria, profe, no los vemos, no, quitamos la pelota, profe. Todos resguardados, ¿no? Porque no podíamos. Y yo, como árbitro,
cuando empecé a ver eso, ese juego posicional de un toque, paz, 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 yo decía, ¿dónde me coloco? O sea, fue cuando yo entendí en la cancha, dije, algo nuevo se está gestando a nivel mundial con este fútbol. No lo había vivido yo, pero no nada más yo, árbitro, ¿eh? También los equipos rivales. Ujú. No sabía ni por dónde poder quitarle la pelota a ese equipo español. Pues son detalles interesantes que te da tener la riqueza de vivir en muchos fútboles con su idiosincrasia, ¿no? Como has dicho, al final cada continente tiene su forma de jugar, su forma de defender la pelota. Arbitraste, si mal no recuerdo, a Costa de Marfil en un partido del Mundial. ¿Qué recuerdas de Sí. arbitrar una selección africana? ¿Son Uf. duros, son pillos? Mira, je n'en parle francés. Solamente sé decir je suis arbitre. Algunas cositas, ¿no? Como tal, le bubo nami, y entre otras cositas. Pero primero el idioma, que no es Côte d'Ivoire. Recuerdo que yo los había visto yo de cuarto árbitro Ujú. para los uniformes. Estaba Drogba. El partido se jugó en el Allianz Arena. Fue un partido sumamente histórico porque Costa de Marfil contra Serbia y Montenegro, que fue su último mundial como Serbia y Montenegro, después se separan. Entonces fue el mismo día que se jugaba a Argentina-Holanda, porque pertenecían a ese mismo grupo, y yo sabía que en ese partido yo me jugaba la siguiente fase. Entonces, para mí, jugar en ese estadio, con lluvia, partido bonito, intenso, sin temor a equivocarme, creo que hubo 2 penales, o 3, no me acuerdo, o 2, con lluvia, un expulsado de Serbia y Montenegro. Hubo muchísimo espectáculo, fue un partido ida y vuelta, paz, 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 paz. Los dos equipos ya estaban eliminados porque Argentina y Uruguay, Argentina y Holanda o Países Bajos igualaron. Fue un partido que curiosamente casi nadie vio. Hablo desde el punto de vista árbitros. Yo Ujú. llegué a mi concentración de árbitros diciendo qué gran trabajo hice. Y dice, ¿cuándo arbitras, mis compañeros y dirigentes? ¿Cuándo arbitras? ¿Qué no vieron mi partido? Pues no lo vieron. Porque ese partido casi no tenía trascendencia para lo que generaba un Serbia esto, pero para mí fue uno de los mejores partidos. África, creo que ese fue su primer mundial o su primera victoria en una Copa del Mundo, Exacto. lo cual generó una sensación interesante con el fútbol africano. Y otra cosa muy interesante, cuando se enfrentan africanos con europeos, qué partidos difíciles, ¿eh? Porque muchos de estos juegan en Europa en clubes Ujú. y estos también los conocen, pero en selecciones son antagónicos, o Sí. sea, ah, no sé, no, o sea, no logran, uno defiende su forma de juego y el otro su cultura futbolística, y para un árbitro es difícil, ¿eh? Es difícil arbitrar una selección africana, me quieres decir. Es que o sea, son No, no, muy duros no, 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 no es difícil. Enfrentar a África con Europa con es Europa. diferente. O sea, eso es muy complicado. A nivel de gestionar un partido es un caos para vosotros. Bueno, he visto, no, no, no es un caos, es un desafío de Eso saber. es feo. Ahora, no sé si también hay que hablar claro, cómo ha evolucionado el fútbol de África, ¿eh? Ujú. En el fútbol de África, ¿qué te gusta? En el año 90, vamos a hablar de Italia 90 con aquel Camerún que le gana a Argentina en el partido inaugural, con Villic y demás, ya jugaban al fútbol. Pero de pronto se aventaban unas barridas que decías sin sentido. Unos tacles de la rodilla hacia arriba, Hacia arriba, o unas sí. entradas o patadas al pecho acá, o codazos, etcétera. Por el físico, pero no controlado. Hoy ya baja la pelota y pa. Ve la Copa de África de Naciones. Es Sí. un fútbol maravilloso. O sea, ¡pah! Es bonito ver una Copa de África. El Es fútbol, espectáculo. el fútbol africano ha evolucionado muchísimo. Sí, como comentabas Es el antes, conti era caña y ahora es mucho más de jugar. Ha mejorado técnicamente también. es el continente que más ha evolucionado en el fútbol. Sí. Porque ve la mezcla, un Marruecos. Yo hice el Mundial de Marruecos, de este el último, y yo les decía a los compañeros, Marruecos va a llegar lejos. Ah, Marruecos, es que véanlo. Fíjate, africanos, pero se enriquecieron con Europa. O sea, con la idiosincrasia europea, pero con genética africana. Madre mía, qué mezcla. Sí, Y tú lo estás viendo. A mí no sí. me digan que, a mí no me digan que Benzema es argelino, ¿eh? Digo que Benzema es francés, Es ¿eh? francés. Para mí es argelino.
vamos. No me digas que De... Mbappé es francés. No me digas que Mbappé es francés. Sí, sí, creo que es francés, claro. Pero ¿dónde está su genética? Exacto. Y O sea, Camavinga un largo o etcétera. sea África se nutre de los europeos, perdón, Europa se nutre de los Y los africanos. africanos. Sí. Y los de América les ponemos el pimentón, hablo futbolísticamente hablando, ¿no? Los de Sí. América, los Messi, los Suárez, los Cavani, los que tú me digas, Cavani, etcétera. ¿Cómo cambiamos ahora de África? Lo dejamos al lado, aprovechando que te tengo aquí. La acción de Luis Suárez, el famoso mordisco a Chiellini, no lo viste, por supuesto. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te contaron? ¿Cuándo viste las imágenes? ¿Qué pasó detrás de las cámaras? A ver, es muy difícil que a un árbitro de mucha experiencia se le vaya ese tipo de situaciones, Ujú, ¿de acuerdo? Pero yo en mi plan de partido, yo les había mostrado a mis compañeros videos ujú, de conductas de riesgo que se podían presentar en ese partido. Ejemplo, si tú piensas en Italia, ¿qué piensas en selección nacional? ujú. La provocación de Materazzi a Zidane, Sí, o sea, con jugadores específicos para estabilizarlos y provocar una reacción. Eso fue un mundial antes. Aquel golpe a Luis Enrique, donde Graham Paul, el árbitro húngaro, en Estados Unidos en 94, cuando le rompe la nariz en sí. el área penal a Luis Enrique, con los italianos. Creo que fue Tassotti, creo, si temor a equivocarme. Bueno, esto te dice, y yo ya lo había arbitrado a Italia en divisiones inferiores, sub-20, etcétera. Provocar a jugadores determinados específicos por detrás. Desde el minuto 10 en ese partido, el capitán el italiano y varios jugadores italianos me decían, Chiellini me decían, Cartolino Rozzo, y jugadas que no tienen sentido, tarjeta roja en algo que no se ve, o sea, no tiene sentido. Entonces tú vas viendo que un equipo dentro de su plan de partido y cultura futbolística Ujú. va por la suya en un objetivo determinado. Y el otro, hay un jugador que en ese momento era susceptible a la provocación y a la reacción, como Luis Suárez. Entonces, había un riesgo alto. Pues yo lo comenté con los compañeros. El tema es que si tú ves esa jugada, el balón está por la banda izquierda. Y mi Es- prioridad está en ese momento si el jugador regatea y se mete al área o manda un centro. Creo que fue Cavani. Y hay un desmarque de fuera del área hacia área de meta por parte de Suárez, un contacto de Chiellini y algo, y de pronto se caen los dos. Yo no lo veo. Yo cuando se da el incidente dije, uff, mi feeling dice, aquí pasó una tragedia, algo sucedió, hay que sacar una decisión, hay que tomar una determinación de roja o no roja, o amarilla o no amarilla, pero ¿qué pasó? Y un árbitro no puede inventar, tiene que recurrir a su equipo. Mi equipo tampoco lo ve. Y les pregunto al cuarto árbitro, era Mark Geiger, que ahora es el jefe de los árbitros de Estados Unidos, a mis dos asistentes muy experimentados, buenos asistentes, pero nadie lo vio. No vimos qué sucedió. Pues resulta que cuando acaba el partido, yo descubro que algo sucede porque los italianos, cuando pierden, somos muy latinos, muy latinos. Normalmente culpamos al árbitro. Árbitro. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Y sí. entonces los italianos como que me estaban esperando. Y yo detecto, porque cuando es la última jugada del partido, hay una falta dividida, pero sí es falta zancadilla a Pirlo. Marco la falta frente a las bancas de Italia y veo que Italia se mete a la cancha, la banca. Y cuando ve que no estoy silbando el final del partido, sino que estoy marcando tiro libre directo, se retornan a la banca. Y dije, estos están buscando que cuando acabe el partido generarme un caos. Por eso, si tú te fijas en ese juego, lo terminé contrario alejado de la Ujú. banca. Bueno, cuando acabo el partido, algunos me querían como culpar. Eh, bueno, se mete a Italia, me esperan ahí en el túnel, pero baja un miembro de la FIFA, de los árbitros de Bahrein, y me felicita en la cancha. Buen trabajo, me respalda. Llegando al vestidor es cuando yo me entero que hubo un incidente de ese mismo dirigente de los árbitros. Me dice, oye, hay un incidente. Dicen que mordió Suárez. ¿Qué viste? ¿De cuándo? ¿En qué momento? En ese momento los cuatro árbitros
Los cuatro, ¿qué sucedió? Y en los mundiales, de pronto ya hay pantallas, ya hay cosas. No había tantas redes sociales en esa época. O yo no las utilizaba en esa época. Y de pronto, pues simplemente FIFA me pide que haga un reporte de los incidentes. Ujú. Y ya está. Y, ya, y ahí FIFA, ¿qué vi? Pues no vi nada. Y FIFA se basa a la facultad que ellos tienen, que es, eh, que es la, que es los videos. Ujú. En esa época no había VAR. Ahora, aprovechando que has sacado tema VAR, nos quedan 8 minutillos más o menos. ¿Eres pro VAR o estás en contra de la herramienta del videoarbitraje? Yo que lo viví, hay momentos donde sí se necesita el VAR, lo acabamos de decir, que sí se necesita el VAR. Hay momentos donde tú, cuando arbitrabas y no tenías VAR, tenías que creer en el golpe de vista y tu expertise en el ángulo para creer que lo que tú habías observado sería correcto y te atrevías a silbar o no. Pero también te vas dando cuenta que de pronto se necesita ayuda tecnológica, por supuesto. Pero lo que no han logrado igualar o reducir la brecha del conocimiento es que no es posible que ante te voy a poner un ejemplo, la que acaba de pasar, la de Nacho, con el jugador del Girona, Ujú. en la rodilla, un árbitro en cancha necesite VAR para expulsar. O sea, casi lo fractura, lo mata, es una expresión futbolística. Y en verdad necesitas el VAR para una entrada de esta dimensión. Entonces, ¿qué Exacto. está pasando? Exacto. Pareciera que los árbitros están dejando de ver, de entender y de sentir y de mojarse, como dicen en España, y esperan que el del VAR les resuelva. Pero también hay momentos donde el VAR no ven lo mismo, no logran entender que cuando ya hay una muestra determinada de acciones, eh, Sí, no, no no hay, puedan, no hay un criterio unificado. Es decir, cada uno ve una acción, entonces hoy pito una cosa, mañana otra. no del todo, bueno, lo estamos viendo con lo de Vinicius de esta semana, con el jugador del Athletic del Club de Bilbao, el mismo árbitro, en un Exacto. partido le sucede lo mismo y decide no sacar amarilla. Mm. Entonces quiere decir que sí tiene que haber un estado de ánimo arbitral para decidir sacar una doble amarilla en una falta de respeto, como pasó con Williams de Athletic Club de Bilbao, y en otro, o es por el nombre del futbolista. No, es que ese es un tema Sí, digno de análisis. sí. Y no, ese solamente es un ejemplo. Hay que ver en los países comportamientos. Bueno, el mismo árbitro, una misma situación, en el minuto 20 en la marca de una forma y en el 75 de otra. Entonces quiere decir que algo está sucediendo desde el punto de vista emocional o atencional que no permiten que tomen las decisiones de manera unificadas. Últimos 5 minutos. A nivel futbolístico hemos dicho que África ha evolucionado muchísimo. ¿Crees que el videoarbitraje puede ayudar todavía más a que esa calidad mejore? A nivel de juego, a nivel de arbitraje también, por supuesto. El fútbol ya se adaptó al VAR, que eso es importante, Ujú. porque sí tiene una afectación al VAR. El festejo de los goles, la ansiedad del check, del check de los goles, del check de las rojas, el jugador ya cambió su comportamiento, entiende, hoy pide el VAR, hoy el árbitro le puede decir al jugador, tranquilízate, calma, espera, si hay algo me lo van a informar de arriba. O sea, ya tienes como ciertos argumentos que te permiten ser herramientas de control emocional del juego. Sí ayuda, pero insisto, ni una exageración, no hay que saturar el juego con la intervención del VAR. Ujú. Así, no hay que saturar los juegos por las intervenciones del VAR. Hay que ser ecuánime, prudente y lógico. Que vaya que es difícil ser lógico en el fútbol, ¿eh? Es muy, muy complicado. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le lanzas a los más pequeños? Tú que has vivido un sueño a nivel del arbitraje, desde pequeño hasta llegar a 3 mundiales, a aquellos pequeños que quieren ser como tú, ¿qué mensaje les lanzas? Mira, primero que mientras tengamos vida, hay rutas o puertas que se pueden tocar, si verdaderamente te gusta el fútbol. Número dos, que el arbitraje es una profesión que pone a prueba todo, absolutamente todo de ti, tu confianza, tu moral, tu espiritualidad, tu físico,
tu cualificación de árbitro. Ser autoridad es muy bonito, ejercer el poder es una responsabilidad. Sancionar, no que cause placer, pero sí que cuando lo haces bien dices, fui justo. Y eso es bonito, que fuiste justo, pero también no puedes claudicar. Y en mi caso, yo oraba en los partidos. Yo sí le pedía a Cristo Jesús o a Jesucristo, Señor, ayúdame, porque esto se está poniendo bravo, esta atmósfera me devora, desde el punto de vista que hay un rugir que está, dame fortaleza para responder correctamente y bueno, que tomen a Dios en sus vidas porque se pueden lograr los éxitos. Chiqui Marco, muchísimas gracias por esta media horita que hemos podido hablar sobre tu arbitraje en mundiales y sobre tu larga carrera profesional. Encantadísimos de tenerte aquí. Para nosotros es un placer. Ya no, porque estás retirado, pero nos hubiera gustado verte por África arbitrando un partido con esa atmósfera, como tú dices. Un placer tenerte. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estuve en Sudáfrica y En estuve Sudáfrica en 2010. Egipto, Exacto. en el sub-20 de Egipto, en el Nacional de Egipto, Egipto-Italia, previo a la famosa esta de primavera que hubo, que después fue una revuelta en Egipto, pero sí conozco el fútbol africano y bueno, enhorabuena por tu cuenta y que sigan los éxitos también. Muchas gracias, Chiqui Marco. Bendiciones, amigo. Gracias.